Mateo, permítame. Muchas gracias. Linda noche, chicos. Seguimos en el Sermón del Monte dentro del Camino Angosto y estamos examinando los pasajes de Mateo 6, del 19 al 34. Es donde nos vamos a enfocar quizá el día de hoy en la ambición del cristiano. Más que quizá la seguridad material, ver cómo funciona dentro del reino de Dios. Pero quisiera conocer, ¿alguno de ustedes pudo revisar esta tarea que había dejado André de la oración? No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leerlo. Si es que es así, igual sería interesante conocerlo, pero el punto sobre el que quería aterrizar rápidamente para quizá cerrar esa ventana es la siguiente. Habían dos estilos de oración que quizás se mencionaban mucho en el pasaje anterior, sobre la oración del fariseo y del pagano. Entonces, en esencia, ¿qué era lo que mencionaba al respecto? La oración del fariseo tiende a ser egocentrista. Entonces, a pesar de que Cristo nos deja este modelo en el cual podemos orar, el fariseo siempre va a buscar jactarse mucho o intentar demostrar su personalidad y ser alabado por la gente mientras ora. Entonces, ese es un factor a considerar. Mientras que el pagano va a hacerlo de una manera muy mecánica. Entonces, va constantemente a articular un montón de palabras, a mencionar un montón de cosas y a enriquecer demasiado la oración. Quizás está llegando a un punto en el que la oración empieza a perder sentido y parece que empieza a ser poesía o a declamar y no se sabe hacia dónde va enfocada la oración al final del día. Entonces deja de tener su sentido la oración, en definitiva. Entonces, el uno se glorifica a sí mismo y el otro quizá hasta repite oraciones sin razonar necesariamente sobre qué está orando o por qué lo está haciendo. Con esto dicho, la oración del cristiano tiene dos partes centrales muy importantes, que primero es teocrática. Eso significa que, muchas gracias, Juanquita. Perdón, que es teocéntrica. Justo la siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente. Perfecto, muchas gracias. Igual ya te paso el actualizado. Pero la oración del cristiano es teocéntrica. Eso significa que está muy interesado en la gloria de Dios. Entonces, lo que va a buscar la oración del cristiano es siempre conectar con Dios. No colocar tantas palabras sin sentido, sino que nacen de una conexión real y muy pensada que existe durante la oración. Y es muy inteligente, ya que expresa una dependencia reflexiva. Aquí hay algunos puntos que considerar. Esta oración está dividida en dos secciones. La una, en la que necesariamente reconocemos una dependencia de Dios en el Padre nuestro que estás en los cielos. Santo es tu nombre. Que venga tu reino y sea tu voluntad aquí en la tierra como la es en el cielo. Es algo que demuestra una dependencia enorme de parte de Dios. Y después de ello va esta parte donde sí suple nuestras necesidades, que igual hay que considerarla ya que es muy importante. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores o perdona nuestras ofensas en realidad. Entonces, eso en esencia. Por otro lado, otro punto a considerar es que, perdónenme que moví un poco la cámara, la manera en la que nosotros oramos va a demostrar la imagen que tenemos de Dios. Eso es muy importante. Entonces, si es que no existe un sentir de orar, y con esto digo, la oración no debe necesariamente durar varios minutos, si es que no tiene el sentido de orar por ello. Como ven, Dios también busca suplir nuestras necesidades, pero siempre y cuando reconozcamos una dependencia real con Él. Caso contrario, no va a tener mucho sentido, va a ser como una oración mecánica y peor aún si no estamos en comunión con Dios.
Y bueno, Jesús nos enseña que Dios es el Padre nuestro que está en los cielos. En definitiva, es algo que se repite demasiadas ocasiones en el Sermón del Monte, es algo que a mí me ha saltado mucho a la vista. Y entonces intentemos hablarle y amarle como tal y tratarle con ese respeto quizá que exige esta figura de autoridad. La siguiente, Juanquita, por favor. Te agradezco mucho. Entonces, con esto de hecho, vamos a ingresar a la ambición del cristiano. No a la seguridad material, sino al reino de Dios. Entonces, algo que también hay que rescatar un poquito de la sección anterior, y es algo que mencionábamos, es las necesidades que nosotros tenemos. El pan nuestro de cada día. Embarca todas las necesidades que podemos tener en nuestra vida y es algo clave que hay que considerar en este punto. Dios se va a interesar mucho en nuestra vida privada, en cómo ofrendamos, oramos y ayunamos, y también en la vida pública que nosotros ofrecemos a la gente. Cómo manejamos nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestra alimentación, lo que bebemos, nuestro vestido y nuestra ambición. Vamos a aterrizar un poquito más a fondo quizá con este término más adelante para que pueda apreciarse de la forma en la que John Stott y quizá todo este análisis que estamos realizando quieren conducirlo. También es un tema clave que las responsabilidades religiosas y seculares, o por así decirlo, que están fuera de lo que nosotros consideramos hábitos religiosos, como quizá acudir a la iglesia, o participar en una célula, o orar, no pueden separarse. En teoría, si nosotros nos hemos entregado a Cristo, todo lo que hacemos es por Cristo, para Cristo. Entonces, debe ir enfocado a ello. Con esto, el llamado que Dios nos da es el siguiente: no caer en la cultura popular. En efecto, ahí va este término de ser contracultura. ¿Por qué motivos? Quizá ya los examinamos un poco más a fondo antes, de no caer en esta hipocresía del religioso que intenta mostrarse de cierta forma para poder encajar o agradar a la gente, más no necesariamente a Dios. Del materialismo del irreligioso, donde venera todo lo material, lo cual aquí también se explorará un poco más a fondo, pero también nos invita a renunciar al sistema de valores de los gentiles. Con esto dicho, vamos a quizá ingresar un poquito a entender cómo otras personas que no comparten nuestra fe ven el mundo y cómo deberíamos actuar. Y es bastante radical esto, así que sí les advierto que tengan paciencia. Está súper digerible, pueden tomar nota, pero si quieren ponerle atención, va a estar interesante. Igual todo el texto que esté en las diapositivas va a estar disponible para ustedes al final para que puedan tomarlo, o revisarlo nuevamente. La siguiente diapositiva, por favor, Juanquita. Muchas gracias. Entonces, Jesús nos coloca algunas alternativas en cada una de las etapas que vamos a observar. Hay dos tesoros, unos en la tierra, otros en el cielo. Hay dos condiciones del cuerpo, o está en luz o está en tinieblas. Hay dos señores necesariamente, Dios y las riquezas. Y hay dos preocupaciones, nuestros cuerpos y el reino de Dios. Entonces, algo que recalcar, parece que quizá algunas se puedan compartir, algunas puedan lidiarse. Ahí les tengo una noticia, no hay un punto medio en estas alternativas. Entonces, no pueden ser elegidas ambas al tiempo. Así que deben, en efecto, tomar decisiones. Y van a ver qué tipo de decisiones nos llama a tomar Cristo a través de esto. Todo esto, ¿cómo lo elegimos? Suena demasiado bonito y quizá en momentos hasta muy poético. Ok, tenemos un camino que elegir y otro que no, pero ¿y qué ocurre en la vida real? O sea, en la vida real no tienes problemas económicos, o ves problemas en el mundo, ves que hay guerras, ves que hay violencia.
cómo esto impacta en la vida real, cómo quizá este tipo de decisiones que Dios nos invita a tomar van a aportar valor en realidad al mundo. Entonces, aquí va la clave de esto. El tomar estas decisiones de manera adecuada nos va a forzar a que por responsabilidad tomemos también decisiones sobre el mundo real, que van a evitar que existan injusticias, que van a ayudar a quizá a los desválidos, a las personas que tienen necesidades, y nos va a permitir también llevar una vida sencilla, más que por un sentimiento simplemente de, digámoslo, querer ayudar a la gente porque tiene necesidad, más que yo por un llamado real sobre cómo ser leales a las enseñanzas que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra elección? En esencia, Jesús nos ayuda a elegir el bien. La siguiente diapositiva, Juanquita, por favor, y con todo ya te envié la presentación, por si acaso completa. Aquí va una cuestión de tesoros. Entonces, aquí hay algunos puntos a considerar. Jesús se enfoca en la durabilidad comparativa de los dos tesoros. Hay tesoros en la tierra, en definitiva, que son corruptibles e inseguros. Y hay tesoros en el cielo que son incorruptibles y van a ser seguros. ¿Qué ocurre con esto? Los tesoros que están en la tierra es quizá lo que las personas pueden ver y anhelan. Pueden comprarlo, pueden esconderlo de la gente y pueden intentar conservarlo hasta el final, pero no necesariamente van a permanecer bien o van a permanecer para siempre. Y los tesoros en el cielo son los incorruptibles y seguros, los que Cristo nos llama a tener. Sí, no hay problema, amigo. Si quieres, mientras tanto, cámbiale. Gracias. Mientras tanto, les explico un poco más de quizá qué iba a prohibir Jesús al decirnos que no hiciéramos tesoros para nosotros en la tierra. Con esto respeto mucho la visión que cada uno tenga desde un punto de vista económico o ideológico de es bueno o es malo tener bienes. Me voy un poco a desapegar quizá de ese discurso un poco más económico y tal vez hasta académico, pero irnos simplemente al lado de cómo deberíamos vivir de una manera ordenada nuestras vidas y que nuestros recursos puedan reflejar lo que nosotros creemos. Entonces, primera cosa que no nos prohíbe Dios, tener bienes propios. Esto implica que podemos tener recursos, podemos también tener ganancias, podemos, justo es la diapositiva 8 por si acaso, muchas gracias Juanquita. Podemos también ver por el futuro y por los imprevistos. Aquí hay un punto bastante interesante. En muchas ocasiones hay muchos mensajes que se dan mal en algunos espacios o quizá también por personas muy bien intencionadas donde dicen, confía ciegamente en Dios, o sea, no tienes por qué ahorrar o no tienes por qué tener un seguro de vida si Dios es quien te protege. En lo absoluto, la palabra alaba y exalta mucho a la hormiga que está trabajando durante el verano para colectar recursos para tenerlos en el invierno, para no pasar necesidad. La creación hace lo mismo. Entonces, el ahorrar, el tener una póliza de vida, el prever por un seguro para casa o planificarse, no está mal, no es prohibido por parte de Dios. Tampoco el disfrutar las cosas buenas que Dios nos ha dado en abundancia. Y con esto, yo no estoy hablando solamente de dinero. Un recurso es el tiempo. Para mí el más valioso lo considero. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? Igual, cómo manejamos nuestras relaciones personales, cómo manejamos... Esto va cayendo en toda esfera, como se dan cuenta. Entonces, Jesús nos llama, en efecto, a manejar de manera adecuada todo lo que nos ha encomendado. La primera labor que nos dio fue ser administradores, pero aterrizando un poquito más en el tema del Sermón del Monte sobre la cuestión de tesoros, ¿qué nos está prohibiendo Dios? Acumular egoístamente bienes. Yo veo que hay gente que está con necesidad, o yo me puedo abusar de la posición que tengo para obtener algo que anhelo, para
llenar mi ego para sentirme importante, para acumular más bienes y verme más acaudalado frente al resto de personas, o para hacer pasar necesidad a alguien. Hay gente que puede caer en ese punto también de crueldad, pero eso es lo que nos prohíbe Dios. También llevar una vida extravagante y opulenta. Ok, voy a estrenar un terno cada día y hoy voy a estar con una morada y mañana con una naranja. Está bien si es que estás dedicado a la industria de la moda y es tu estilo de vida y necesitas vivir de esa forma, no te juzgaré jamás, pero hay que comprender que Dios también nos llama a reflejar orden. Entonces, serán casos excepcionales donde quizá ocurran estos eventos que estoy mencionando, pero si es que una persona común y corriente decide simplemente para mostrarse un poco más, digámoslo, acaudalado, simplemente demostrar que tiene estatus como lo ven del mundo, o que tiene una posición económica o cultural o de cualquier nivel superior a la del resto de personas y hacer sentir mal a las personas, no es algo a lo que Dios nos llama. También otro punto importante es que tener un corazón duro e insensible con las personas en necesidad es definitivamente algo a lo que no nos llama Dios. Podemos tener recursos, pero caer en esto es muy pesado. Lo que les mencionaba hace unos minutos. Hay también el mensaje de que a mayor cantidad de bienes, perdón que use símbolos matemáticos, pero ya nada, ya son vicios feos que me quedaron ahí de mi vida financiera. Pero mientras más bienes tenga uno, no necesariamente es igual a que el valor de la persona va a subir o va a incrementarse, o que eres una persona más valiosa porque tienes más cosas. E igual, no es necesariamente solo en bienes materiales, en intangibles, o porque tienes más títulos, o porque eres más inteligente y los demuestras, o porque tienes más amigos que otra persona. No funciona así. Y el punto, el gran meollo de este tema es que el materialismo que ata el corazón a la tierra es lo que más desprecia a Dios, al menos dentro de este punto en el que lo tapen estos versículos en el 19 al 21. Entonces hay que tener mucho cuidado de ello. Los bienes materiales son recursos y como un recurso uno debe saber administrarlos y debe aprender a administrarlos, pero no necesariamente depender emocionalmente de ellos para tener expectativas de vida o saber que X, Y, Z eventos van a ocurrir. Sobre esto vamos a conversar un poquito más justo en este punto. Y aquí hay algunas cosas clave que quisiera mencionarles antes de pasar a las siguientes diapositivas, que respecto del materialismo que ata nuestro corazón a la tierra, Jesús declara que nuestro corazón siempre va a donde está nuestro tesoro. Entonces, si es que nuestro corazón está en tener más cosas para poder hacer X y Z actividad antes que dejárselo a Dios para darle prioridad a las cosas del reino, ya pueden ir viendo hacia dónde está sopesando su corazón y quizá ahí requieran meditar un montón sobre cómo actuar al respecto. La próxima diapositiva, Juanquita, muchas gracias. Entonces, hacer tesoros en la tierra. Nuevamente, hacer tesoros en la tierra desde el punto de vista bíblico no significa ser previsor, no significa ahorrar, no significa ver por tu familia o ver por ti mismo y empezar a ahorrar. Tampoco implica ahorrar porque quiero tomarme vacaciones y quiero también disponer de algo de tiempo para relajar. No. Hacer tesoros en la tierra desde el punto de vista que John Stott también lo demuestra y como lo pueden observar en los versículos, le da un sentido más sobre volverse codicioso, ser avaro, materialista, buscar necesariamente solo bienes, solo buscar tener más por tener más sin sentido, como si fuera una competencia el acumular más cosas. Los tesoros de la tierra se destruyen, como les explicaba un poquito. Hay un versículo donde dice, porque el orín come o corre las cosas y los ladrones también van a, decía, hollar en algunos casos las cosas. Entonces hay que pensar en lo siguiente, en varios siglos atrás, en el tiempo de Cristo, tener cosas implicaba que podías perderlas. O sea, si tenías tu silla de madera, con el paso de los años iba a
Iban en efecto quizás las polillas a destruirle un poquito la madera. Y si es que por fortuna tenías algo de hierro, si es que no estaba bien tratado, sí iba a oxidar. Y justo de ahí sale este tema del orín, de corroerse, de que se corroen las cosas. Entonces viene el griego brosis. Entonces, ¿cuál es el punto? Las cosas se oxidan. Hoy en día, ok, tengo una criptomoneda, se deprecia porque perdió valor. Igual mi casa se depreció porque el mercado cambió de tendencia. Alguien simplemente me robó en la calle o donde sea, o simplemente tuve que gastar ciertos recursos en cierta cosa que necesitaba y ya no lo tengo. Y bueno, supongamos que tenemos cosas muy valiosas, muy bonitas. Un reloj que nos regaló un abuelo, unos lentes que eran de mi abuela o de mi mamá. Call it what you want, al gusto. ¿Cuál es el tema? Ningún bien, nada de lo que tengamos en esta tierra nos lo vamos a poder llevar a la siguiente vida. En Job habla mucho al respecto. O sea, yo he nacido desnudo y miré sin nada de la tierra, parafraseándolo un poco. Entonces es algo importante a considerar. O sea, llegamos sin nada, nos vamos sin nada. Entonces, ok, es que no debemos atesorar estos tesoros terrenales. ¿Qué debemos escoger? Entonces hablamos de los tesoros en el cielo. En esencia son incorruptibles, no se destruyen, no se deprecian, no se pierden, no se roban, no se acaban. ¿Y cuáles son? Esta es una duda que tuve en su momento y al leer el libro me reí un poco porque, bueno, Jesús no lo explica. Jesús no acaba de explicar cuáles son los tesoros que están en el cielo. Pero conforme se va avanzando y se va comprendiendo cómo va la vida de Cristo y todas las enseñanzas que va dando, y también lo que van diciendo los apóstoles, eh, uno se da cuenta que es hacer en la tierra cualquier cosa cuyo efecto dure por la eternidad, cuyo resultado sea eterno. Todo lo que en verdad permita que se extienda hacia la eternidad son los tesoros en el cielo. Con esto, por si acaso, no intento tampoco convertirme en parte de la Iglesia Católica medieval y decirles, muchachos, hagan buenas obras porque tendrán muchos tesoros en el cielo y entonces pueden quizá intentar justificarse en las obras que hacen para decir, ok, yo ya tengo más coronas en el cielo, yo tengo tesoros en el cielo, o bueno, en nombre de Dios voy a hacer esto y aquello y probablemente como lo hice en nombre de Dios voy a tener tesoros en el cielo. Y no funciona así. Dios premia, pero Dios ve el corazón y se va en contra del Evangelio de la Gracia. O sea, este no es un tema que va por obras. Por sus obras lo conoceréis, pero, o sea, un fruto de todo lo que creemos son las obras que damos. Entonces hay que considerar eso. Es muy importante. Es por gracia que somos salvos y es por gracia que nos encontramos con estas verdades y que podemos dar ese fruto una vez que profundizamos en ello. Eh, ¿Qué son entonces estos? Un ejemplo de tesoros en el cielo que más o menos también describí el libro y que me llamaron mucho la atención porque al no poder contestar esa duda con la que me quedé, dije, ok, entonces, ¿qué son los tesoros en el cielo? ¿Cómo se consiguen esos tesoros en el cielo? Más que por interés de, ok, quiero más coronas o tengo coronas, no lo sé. Es un hecho de comprender entonces qué acciones sí tienen peso hasta la eternidad. Entonces, la más dura quizá de las que encontré fue desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Aumentar nuestra fe, esperanza y caridad. Como lo dice Pablo, permanece. Bueno, la primera es súper pesada, esta segunda que es de paquete, aumentar la fe, la esperanza y la caridad, o quizá la compasión. Es un ejercicio que, como bien lo mencionaba Pablo, permanece y me llamó mucho la atención, porque, ok, termina todo y probablemente sigamos con ello en la siguiente vida. Otro gran misterio con el cual espero encontrarme y
ver qué ocurre después. Conocer más a Cristo es algo que, como ven, uno va encontrando cada vez más verdades, más cosas, se sigue acercando, tiene una relación real con Él y se sigue apegando. Hacer un esfuerzo activo, y esta parte sí es muy importante, con la vida. Decía con el testimonio, pero me pareció más sencillo poner con la vida y la oración, de presentar a otros a Cristo. Todas las acciones que parece que no están ligadas al tema religioso como lo hablábamos, están ligadas, todo es integral. Lo que hacemos con nuestras vidas, lo que decimos, cómo actuamos ante otros, cómo tratamos a otros, va hacia la eternidad. Y usar nuestros recursos en causas cristianas. Decía usar nuestro dinero, pero como ven, no siempre el dinero tiene todo el valor que se requiere para poder ejecutar acciones. A veces es esfuerzo, a veces es en verdad gestión. Entonces, ese es el tema. Esos quizás son los métodos de obtener tesoros en el cielo que les invito a desarrollar, y lo estamos haciendo también al seguir esta secuencia y este estudio tan profundo, y también al encontrar a Dios a través de las diversas formas en las que nos permite conocer. Juanquita, la próxima diapositiva, porfa. Entonces, con esto hemos terminado de ver la primera parte, que es una cuestión de tesoros. Hasta acá está sencillo. Tesoros en tierra, tesoros en el reino. Ahora vamos a ver la cuestión de visión. Hablas en esta sección de pasajes del 22 y el 25 que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que dependiendo qué es lo que observan, su ojo va a iluminar su cuerpo o va a tenerlo en tinieblas. Entonces, cosas a considerar. No es que necesariamente me siento a verle al sol o a un foco y mi cuerpo va a estar iluminado, y que en el caso de que yo esté ciego, ya no tengo la posibilidad de tener nada que me permita salir de las tinieblas. No, no funciona así. Es una, se puede decir, es un intento de uso de una parábola para poder expresar qué es lo que debe relacionarse con el ojo. Entonces, en principio, una persona que va a estar dotada de la vista, como ustedes, quizá la mayoría de ustedes, o como yo en este caso, vamos a andar en la luz. Si nosotros vemos con la luz por donde podemos caminar, vamos a caminar. Si vemos un obstáculo, lo vamos a saltar. Si vemos un objeto, lo vamos a tomar. Pero la persona que quizá no tiene luz o que va a ciegas, va a andar con mucha duda y en tinieblas y golpeándose con objetos y tumbando objetos y quizá cayéndose. Entonces, algo que mencionaba mucho John Stott es que el ojo en esta porción equivale al corazón. Entonces, Jesús pasa de la importancia de tener nuestro corazón en el lugar correcto, como lo estábamos viendo en el tema de los tesoros, a la importancia de ahora tener nuestro ojo bueno y sano. Entonces, lo que busca es que nuestro corazón esté bien y que también esté sano. Entonces, con esto empiezo a hablar de este término con el cual se acuñó quizá gran parte de esta sección, que es nuestra ambición, que es donde necesariamente ponemos nuestros ojos, y nuestro corazón va a afectar toda nuestra vida. Entonces, por ejemplo, yo soy hincha del AC Milan, me gusta mucho el Milan. Pero si es que eso yo lo convierto en mi única ambición y en lo que centra la guía de mi vida, y me olvido de Dios y me olvido de mis amigos y me olvido del resto de cosas, obviamente que va a afectar mi vida, porque voy a empezarme a mover en función de qué es lo que quiero hacer para agradar al equipo, o para estar cerca del equipo, o para ver a mi equipo campeón. Ejemplo. Puede esto transponerse a cualquier punto que ustedes quieran llevar: relaciones personales, su trabajo, su familia, las personas que quieren. Algo que a mí me ha impactado mucho de esta sección es que uno va observando que Dios, en verdad, sí es un Dios celoso, no en un mal sentido de la palabra, donde necesariamente va a intentar quizás ser alguien que te esté todo el tiempo pinchando y qué estás haciendo, que no sé qué, no sé cómo, y molestando, sino que lo hace con amor. Pero es celoso, Dios es celoso
y no comparte su gloria con nadie. Más adelante lo veremos. El Salmo 119 en el versículo 10, David dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el versículo 18 al 19 también dice, abre mis ojos, no encubras de mí tus mandamientos. Como ven, esta relación ojo-corazón ahí empieza a cobrar un poco más de sentido. Entonces, si tenemos una visión espiritual, nuestra vida estará llena de propósito y dirección. Y el ojo maligno definitivamente consiste en tener un espíritu tacaño y mezquino. Y el ojo bueno es generoso. ¿Por qué motivo? Si estamos en luz, sabemos hacia dónde andar, cómo reaccionar, qué voluntad seguir, qué hacer, qué no hacer. Pero si andamos a ciegas, vamos a intentar aforrarnos de lo poco que logremos alcanzar o sentir o tener o entender qué está pasando para, en teoría, estar bien, mas no quizás sea la voluntad de Dios. Entonces, otro punto a considerar bastante importante, el tener un corazón que está en luz nos va a permitir tener propósito y dirección. Juanquita, la próxima diapositiva, por favor. Gracias, mijo. Entonces, hasta aquí hemos visto el tesoro, hemos visto la visión. Vamos a ver una cuestión de dignidad. Y esta parte se alimenta de las dos anteriores que hemos revisado. Detrás de todas estas elecciones está la elección más básica, se puede decir. Y es elegir entre dos señores. Una persona no puede tener dos señores, uno servirá bien, otro servirá mal. Y vamos a ir hilando eso un poco más fino. Entonces, John Stott en su libro explica que existen dos señores. Dios, que es el mismo creador viviente, el dueño de todo. Y Mamón, o cualquier objeto de nuestra propia creación, a lo cual intentemos alabar, o lo que consideremos una riqueza. En la traducción del arameo se considera mamón como riquezas, pero puede ser el dinero, generalmente se termina siendo el que se asocia, pero puede ser sustituido con cualquier objeto que nosotros creemos o nosotros decidamos colocarlo en el lugar de quien en realidad es nuestro Señor. Aquí hay un punto de inflexión muy duro. Algunas personas e inclusive algunos autores que han analizado a fondo el Sermón del Monte, van a decir que es posible servir a dos señores simultáneamente. Pero lamento decirles que Jesús declara que eso no es posible. Así de seco, así de duro. Ninguno puede servir a dos señores, porque no puede servir a Dios y a las riquezas, o al objeto que consideras una riqueza. Aquí hay un punto muy importante. Tomen en cuenta ninguno puede, ahí está el puede, y luego no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa parte la saqué textual del libro y hay que acentuarle bastante, porque todo aquel que intenta dividir su lealtad entre Dios y Mamón, simplemente ya le dio el poder a Mamón. ¿Por qué motivo? Dios solo puede ser servido con entera y exclusiva devoción. Esta frase fue muy interesante y la citaba de otro autor, lamentablemente omití citarlo, me disculpo por ello, pero decía, los hombres pueden trabajar para dos patrones, pero ningún esclavo puede ser propiedad de dos amos. Entonces, si es que tú ya has dado la exclusividad a tu amo y empiezas a servir a otra persona que aparece de la nada y que empieza a darte instrucciones sin que tu amo te autorice para ello, es como que te estás saliendo estás desconociendo autoridad totalmente por un lado y por otro lado estás haciendo tu voluntad o lo que te nace hacer. Entonces, ahí va el punto al que les mencionaba quizá al inicio. Dios es un Dios celoso, Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni me alabanza a los ídolos. No comparte nada con nadie a menos que lo disponga. Y la gloria de Dios no la comparte con nadie. Si es que Él dice que
si tú por amor ya le entregaste su vida a él, mm, ¿quién eres tú para retirársela de sus manos y dársela a otra persona para que ambos intenten pugnar por a quién le sirve mejor o con quién va mejor o con quién se siente más cómodo? O sea, no hay tintas medias en esta parte. Y es duro. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque simplemente Él es Dios. Entonces, escoger a Dios es una cuestión de dignidad comparativa. ¿A quién desea servir? O a Dios que lo tiene todo, que lo sabe todo, que te ama, que dio su vida por ti, que te sostiene, y vamos a ver un montón de promesas aquí que surgen alrededor y que te aliente y te acompañe en todo momento, o a algo que quizá puede ser variable, que puede destruirse, que puede perderse, que puede romperse, que cuando te vayas no va a estar ahí. La siguiente diapositiva, Juanquita, por favor. Muchas gracias. Entonces, entramos a la siguiente sección, una cuestión de ambición. Empieza esta sección, por tanto os digo, y por tanto os digo, no se preocupen por su vida, porque comerán, porque beberán. Y por eso les digo, esta parte es esencial, porque no es que simplemente no se preocupen por nada, o sea, no es una sugerencia. Después de haber citado el tema de los tesoros, el tema de la visión, el tema de la dignidad, de por qué escoger entre dos señores, concluye algo importante Jesús. Entonces, hemos captado con nuestras mentes hasta este momento la durabilidad comparativa de los dos tesoros, o cuán durables son los tesoros. ¿Se destruyen o no se destruyen? ¿Son corruptibles o no son corruptibles? La utilidad comparativa de las dos condiciones del ojo, nuestro corazón, está en luz o está en tinieblas. Y la dignidad comparativa de estos dos señores, Dios y Mamón. Entonces, ya con esto podemos tomar una elección. Y obviamente, como ven, y como les mencioné al inicio, el tomar esta elección es también algo lógico e inteligente, y quizá en este punto muchos están reflexionando, obviamente lo más sensato es irnos hacia todo lo que es eterno, hacia todo lo que es bueno. Y aquí van las promesas que empieza a dar Cristo también a través de, ok, si tú me crees, y empieza, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eh, Evita que nos afanemos también sobre preocupaciones que por nuestra calidad de humanos van a surgir, que nos preocupan y que probablemente lo han escuchado en casa y alrededor de su vida, y que es normal tenerlas. Ok, tengo frío, necesito algo que me abrigue. Tengo hambre, necesito comer algo, tengo que estudiar, tengo que acudir a un centro académico, o tengo que trabajar, necesito recursos, no busco trabajo. Pero no por ello, a pesar de las necesidades, nos vamos a afanar por el Señor rechazado, sino por el Señor al que servimos. Y con esto ocurre lo siguiente: como nosotros estamos aceptando que Dios tiene el control de todo, que preferimos los tesoros que vendrán después también, y que tenemos la posibilidad de tener un corazón sano que tiene propósito y que sabe a dónde va. Ya sabemos que ya no van a depender de nuestra voluntad cómo ocurran las cosas para cubrir estas necesidades, sino de Dios. Obviamente aquí hay muchas cosas que aclarar al respecto de esta afirmación, pero esta va a ser la base con la que nos vamos a seguir moviendo. Juanquita, la próxima diapositiva, por favor. Entonces, hablamos primero de propósito, ¿no es cierto? Entonces, en muchas culturas, cuando hablamos de propósito, siempre va a ser tener un motivo por el cual vivir.
Y como lo había mencionado antes, esto implica algo a que entregar nuestra mente y nuestro corazón. A esto los griegos lo llamaban el bien supremo, el tener un motivo en la vida por el cual uno llegó al mundo. En este punto, el equivalente puede ser la palabra ambición. Obviamente, ambición puede referirse igualmente a otros deseos fuertes o desinteresados más que egoístas. ¿Por qué motivo? Según John Stott, ambición, su significado es un fuerte deseo de lograr éxito. Depende cómo enfoquemos esa ambición, puede tener un fin eterno, como puede tener un fin mundano, un fin temporal que se va a quemar. Y aquí también quería citar a la RAE, que cómo conceptualiza la ambición. Es una cosa que se desea con vehemencia. Vehemencia que es una fuerza impetuosa. Entonces es una cosa que se desea con una fuerza impetuosa, que es súper poderosa esta ambición. Entonces va a depender mucho de qué es lo que anhelamos, hacia dónde está nuestro corazón. Entonces, con esto es posible ser ambiciosos de Dios. Si nuestro corazón está correctamente encaminado en estas tres quizá eh, elecciones que observamos hace unos minutos, podemos estar encaminados a buscar la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios, siguiendo este camino que el mismo Jesús nos deja. Y esto es lo bonito de todo esto, es que Jesús va simplificando este problema para nosotros y reduce a dos las metas que son posibles y se presentan quizá como alternativas. Entonces, o bien te preocupas por la vestimenta, la comida y el alimento, como lo hacen las personas del mundo, o bien me conoces y te preocupas del reino. Pero, ok, ya, yo decido simplemente seguirle a Cristo, ya, ¿y por qué? O sea, ¿y yo qué gano a cambio? O sea, si es una pregunta que te deja pensando mucho, ok, yo me despreocupo de qué comeré, qué beberé, cómo me vestiré, qué seguridades tendré y qué va a ocurrir conmigo. Entonces, primero, comprender cuál es la motivación. Estamos buscando a Dios. Y a continuación vamos a observar también cuáles son las consecuencias de preocuparnos por el reino. Juanquita, la próxima diapositiva, porfa. Muchas gracias. No os afanéis, no andéis preocupados. Nuevamente, Jesús nos pide que nos despreocupemos por la comida, la bebida y la vestimenta. Los gentiles van a buscar estas cosas como les mencionaba. Con esto, Cristo no desprecia las necesidades que ustedes y yo también tengo del cuerpo. Recuerden, este era el motivo por el que quizá también al inicio topé el tema de la oración. Y danos hoy el pan de cada día. Y si es que tuvieron la oportunidad de leerle un poquito esta parte, y si es que no, les invito a que lo lean, pero es súper fuerte y bonita. Cuando uno ora por el pan nuestro de cada día, primero reconoce que Dios va a suplir todas las necesidades que tenemos, y no necesariamente solo el pan, a nivel emocional, afectivo, intelectual, físico. Va a velar por la integridad de ti, tu familia, de tu país, por las situaciones incómodas que ocurren, por lo que puede preocuparte, pero decides entregarle a Dios, por las cosas que quizás están molestando. Entonces, si es un Dios que vela por nosotros cada día, no nos va a decir simplemente, ok, no se afanen y tranquilos, ya van a ver qué es lo que pasa. Se contradeciría mucho Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? No se contradice Cristo al absolvernos nosotros de las preocupaciones materiales que, eh, que pueden resultar en verdad en algo catastrófico. Lo que Él nos dice es que no hagamos esto, que no nos preocupemos de esta forma, porque primero va a ser improductivo.
excepto para sus úlceras y para sus preocupaciones, porque van a estar rondando en cada momento de su cabeza y van a estar, ¿ahora qué hago? ¿Y cómo reaccionó al respecto? Pero, ¿y dónde está la paz que dices tener? ¿Y cuál es el propósito de preocuparse? De estar ocupado antes de hora, de pensar por el creador que quizá es quien va a resolver esa situación o va a encaminarla de manera adecuada, a pesar de que tengas que realizar ciertas acciones. Que dejes de vivir el día de hoy para empezar a vivir días que no ocurren y generando un montón de escenarios que no conoces. Es innecesario. Es innecesario también hacer esto porque su Padre conoce sus necesidades. Dios conoce sus necesidades. Entonces, si Dios conoce las necesidades de uno, no agrega valor estar dándole vueltas en la cabeza al Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Pueden haber situaciones que son duras y vamos a conversar también al respecto un poquito más adelante, pero eh, vamos a ver también por qué motivo no es necesario hacerlo en este punto y es la parte con la que termina esta diapositiva porque por sobre todas las cosas es India. En teoría estamos reconociendo que existe un Señor que nos guía, un Señor que nos ampara, un Señor que puede hacer todo, pero aún así dudamos de su poder y aún así dudamos de lo que hace en nuestras vidas y aún así dudamos de que pueda cumplir el proveernos de cosas. Entonces, sí deja esa duda de que en verdad podamos absolvernos de estas preocupaciones materiales. O sea, tenemos que hacerlo porque si solo empezamos a colocar nuestro corazón en lo material, en lo que quizá consideramos que es necesario, a pesar de que en momentos duros se pueda ver vital, y alejamos nuestro corazón de Dios, estamos quitando el lugar que Dios merece. Todo aterriza a través de esas tres elecciones, como lo vimos. Juanquita, la próxima diapositiva, porfa. A ver. Entonces, de nuevo, un humano no necesita solo comida, bebida y vestimenta para estar bien, a menos que esté en un modo de supervivencia, porque está enfrentando una guerra, porque está en una situación súper caótica, pero primero ese no es el bien supremo. Sería muy triste intentar vernos nosotros como modo de supervivencia si es que Dios nos está dando vida, si es que nuestro único propósito es generar recursos para sostener y alimentarnos y cubrir un hueco, o para generar vestimenta, o para tener alimentos, y no hacemos más con nuestra vida. Sería una manera muy fea de despreciarnos como hijos de Dios, el dejar de intentar ver por este bien supremo, por esta ambición de Dios, el intentar vernos como una maquinita que simplemente necesita ser aceitada o ser alimentada para poder avanzar, que necesita como ser pulida o tener un traje para poder evitar el frío y poder salir a la calle, y que necesita quizá tener un lugar donde sentarse y tipear en una máquina o hacer una actividad para obtener recursos y decir tiene un trabajo. Entonces, eh, con esto dicho, en efecto, Dios no nos va a prohibir reflexionar en ningún momento. Nosotros podemos avisorar una situación mala o podemos ver un problema que tenemos y decir, ok, ¿cómo lo enfrento? Pero también nos invita a observar a su creación y ver cómo Dios se ocupa de ella. Como les mencionaba, la palabra elogia a la hormiga que se va aprovisionando en el verano para en el invierno tener alimentos. Las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero Dios les provee alimento. Y también migran y crean hijos para sus hijos y su familia. Entonces, con esto dicho, Dios no prohíbe la previsión. Primera cosa que debe quedar bastante clara. Podemos planificar, como bien lo mencionaba al inicio, y es sano planificar. Y Dios nos va a exaltar y nos va a permitir también y dar la visión adecuada para planificar muchas cosas. Lo que Dios permite es que el pensamiento nuestro esté lleno de ansiedad, que estemos asustados y que estemos repensando y que estemos dando vueltas de cómo voy a resolver.
Y somos humanos y en ocasiones nos asustamos y nos ocurre esto. Pero le estamos dando espacio quizá a quien no es nuestro Señor. Eso es algo que hay que considerar, chicos. Por favor, la siguiente diapositiva, Juanquita. Bueno. Creo que te adelantaste, te atrasaste, ya me confundí, dame un segundito. Sí, muchas gracias. Entonces, Marta se preocupaba de muchos quehaceres. Si recuerdan, justo cuando Jesús va a visitar a Marta María, ya es donde vivió también Lázaro, ella estaba preocupada de cómo servirle a Dios porque tenía que cocinarle y tenía que hacer un montón de cosas, pero no se enfoca en lo que es en verdad importante y empieza a angustiarse por servirle en vez de estar en el momento. Entonces, este tipo de preocupación obsesiva primero es incompatible con la fe cristiana, como lo explican los versículos de 25 al 30, y también con el sentido común. Entonces, con esto dicho, la preocupación es incompatible con la fe cristiana. Totalmente de acuerdo, porque nosotros, Dios nos manda a vivir un día a la vez. La oración, algo interesante, y les invito igual a que lean este tema de la oración del Padre Nuestro, es que cuando menciona y danos el pan nuestro de cada día, muchos estudiosos lo que analizan es que el verbo en el que se expone el danos es un verbo en el cual es a un futuro casi inmediato, o sea que ve por que haya pan para el siguiente día o haya pan para ese día, para solventar la preocupación, no porque no nos interese en el resto de días, sino porque tenemos la convicción de que Dios nos va a proveer durante todos los días. Vivir un día a la vez. Hombres de poca fe. Dios es responsable de nuestra vida. Ya lo vimos. Ya es algo que lo hemos estado comentando a lo largo de todo esto. Y perdón que siga redundando, pero es necesario hacerlo. Una parte importante de estos versículos, nuestra vida y cuerpo son más importantes. Si Dios ya cuida la vida y el cuerpo, ¿no podrá ver también por el resto de nuestras necesidades? Habla de, desde lo macro quizá, cómo Dios provee a las aves, y luego desde lo micro, y cómo Dios viste a las flores que ni aún el rey Salomón, el hombre, uno de los hombres más poderosos del planeta en su momento, que tuvo un montón de recursos y que pudo conseguir todo lo que quiso, jamás se pudo vestir como una flor. También. Entonces, si Dios ya está viendo por nuestras vidas y nuestro cuerpo, ¿puede ver por el resto de nuestras necesidades, Dios? ¿Le tenemos esa confianza? La siguiente diapositiva, Juanquita, por favor. ¿Y quién de vosotros, por más que se afane, podrá añadir un codo más a su estatura? Esta parte es interesante porque el verbo el sustantivo, que era eliquia, se puede traducir como o añadir un codo o añadir más años de vida. Entonces, ¿y quién afanándose o quién preocupado puede extender más horas del día? ¿Quién puede crecer unos 20 centímetros? Bueno, a menos que sea un niño y esté en desarrollo, y los niños no se suelen preocupar, así que ignoren esa parte, pero el punto es el siguiente. Nosotros preocupándonos, estamos cambiando algo de la realidad que ocurre, estamos atacando la realidad, estamos dejando que Dios intervenga en la realidad, o a quien estamos dando espacio. Entonces, de nuevo, si somos hijos del Padre y Él ve por las criaturas que son de Él, las criaturas que son sus aves, sus flores, su creación, ¿cuánto más va a ver por sus hijos? Recuerden, ustedes no son un pajarito, no son una flor, son más valiosos aún a los ojos de Dios. Con esto dicho, también existen problemas relativos a la fe cristiana que surgen de esta sección. Ok, no nos vamos a preocupar del alimento, de la vestimenta, de la bebida. Entonces, como no me voy a preocupar de eso y no va a ocurrir nada,
Voy a quedarme sentado de una manera muy cómoda y esperar que Dios simplemente mande un cóndor, aquí en nuestro caso ecuatoriano, y me deje en paz, porque Dios se preocupa por mí. Primera cosa, el creyente no está exento de ganarse la vida. Inclusive las aves tienen que acercarse a un trigal a recoger una semilla. Inclusive las hormigas tienen que acercarse a recoger su comida. Inclusive las flores o las plantas hacen fotosíntesis con los rayos solares. Entonces, con esto abro un gran paréntesis, que hay casos muy excepcionales en personas donde hay necesariamente una movilidad limitada, que personas cuadraplégicas o que tienen algún tipo de problema y requieren asistencia para poder alimentarse. Y también casos del otro extremo, en los cuales ya se consideran milagros, donde, por ejemplo, Elías, mientras estaba escondido porque era perseguido por el rey Acab, él estaba siendo alimentado por aves del cielo y le dejaban la comida. Pero son casos muy extremos, como lo ven. Y la gran generalidad es que tenemos que ganarnos de esos recursos. Recuerden a Adán y Eva. Tenemos que trabajar. Y tenemos que también, inclusive eso, hacerlo con gusto y dárselo a Dios. Y Dios nos provee. Y nuevamente espero no entrar en un tema de quizá ideológico, quizá de concepción económica que cada uno tenga. Pero a través de los medios de producción, a través de las actividades profesionales y artesanales, de cualquier tipo de trabajo, Dios nos va a proveer el alimento. Entonces, inclusive, ahorita recuerdo una frase un poco fuerte que suena en muchas ocasiones en la serranía central en Ecuador. En las comunidades hay esta frase, obviamente con la excepción para las personas con movilidad limitada, que es el que no trabaja, no come. Entonces, inclusive en cualquier tipo de medio de producción, para poder tener recursos, para poder sustentarte, debes trabajar. Entonces, es un llamado también a que trabajemos de manera digna, donde también demostremos con nuestro trabajo que estamos honrando a Dios y que le estamos entregando ese trabajo a Dios, inclusive ese tiempo y esos recursos que estamos destinando para esta actividad, para poder demostrar en quién creemos, para poder demostrarnos quizá primero a nosotros y luego al resto qué es lo que vivimos. La siguiente diapositiva, Juanquita, por favor. Los creyentes no están exentos de responsabilidad hacia otros. Ok, como Dios provee, Dios le proveerá a la persona que está en necesidad. A mí ya me dio mis cosas y creo que puedo vivir en paz con ello y Dios, gracias por ser tan bueno conmigo. Como recordarán muy al inicio, no podemos tener un corazón duro, insensible a la necesidad o a los necesitados. O sea, podemos velar por las personas que tienen carencias. Es más adelante en este pasaje, dice, debemos alimentar al hambriento y vestir al desnudo, y por eso también seremos juzgados. Es una parte importante, algo con lo que quizá a mí me criaron mucho, es el no dar de lo que a uno le sobra, sino hasta en ocasiones, cuando está dura la situación de la necesidad de no es quizá del todo sano hacerlo así, pero demostrar amor a otra persona que está en necesidad compartiendo demuestra que a pesar de que tenemos recursos limitados en ciertas ocasiones, pero podemos apoyar a alguien de nuestra comunidad sin necesariamente nosotros quedar desprotegidos, podemos velar porque ese amor que Dios nos llama a vivir y a transmitir a las personas pueda demostrarse en este tipo de eventos. Y con esto también voy quizá al último punto de esta sección. Previo era la última diapositiva, que es los creyentes
no están exentos de experimentar conflictos. Como ven, Dios prohíbe a su pueblo que se preocupe. Dios va a prohibir en todo momento que estemos preocupados en realidad por las cosas que pueden molestarnos, pero esta preocupación no necesariamente nos exime de experimentar conflictos. La vida es así y tenemos problemas, y también quizá por eso la oración del Padre Nuestro va también encaminada a no nos dejes caer de tentación o líbranos del maligno, donde quizá van a existir ocasiones donde también podemos experimentar situaciones que son incómodas, donde Cristo lo que nos pide es no se afanen, a pesar de que sí ocurran desgracias, no se afanen, confíen en mí. Y el tema es de ese quizá al final, lograr vivir un día a la vez, confiando en Dios, buscando lo que en verdad es importante primero. Y ahí quizá con 2 puntos quisiera, antes de pasar a la siguiente diapositiva, dejarles para su reflexión. Que por un lado busquemos el reino de Dios, de nuevo. Todo esto aterriza sobre el buscar el reino de Dios y su justicia. Que podamos quizá a través de el tomar estas 3 decisiones que quizás se ven un poco simples, poder fundamentar bien nuestra fe con mucho raciocinio, comprender qué es lo que vivimos. Y por otro lado, también el exaltar a Dios y poder vivir y tener un corazón conforme a lo que Él espera. Recordar este tema de que hay una vida más allá, de que quizá nuestras acciones si tienen un peso, y no, quizá no, nuestras acciones tienen un peso hacia la eternidad. A reflexionar y a vivir muy bien cada momento que Dios nos permite estar alrededor de personas o en situaciones que quizás se ven incómodas o duras para poder exaltar su nombre y hacer su voluntad. Con esto dicho, la siguiente sección yo quisiera dejarles de tarea. Si puedes pasarle, Juanquita, la siguiente sección, por favor. Como era muy cortica en realidad, la sección que estaba asignada es justo la introducción al tema que se va a desarrollar la próxima semana, que son las relaciones del cristiano con sus hermanos y su padre. No por ello voy a dejar de comentar. Primero, habla sobre la actitud que debemos tener hacia nuestros hermanos, desarrollándolo a través de 3 puntos. El cristiano no debe ser juez. Aquí hay 2 piezas claves. Nosotros con esto, como ven, tenemos la capacidad de reflexionar y tenemos también la capacidad de sojuzgar qué es bueno y qué es malo. Pero eso no nos coloque en la posición de Dios para juzgar a nuestro hermano y colocar quizá algún tipo de apelativo con un tema duro que va a continuación. Y podemos distinguir lo bueno y lo malo. Es nuestra naturaleza humana actualmente. El cristiano no debe ser hipócrita. Ok, si vamos en teoría a decir qué está bueno y qué está malo, si es que estamos midiéndole a una persona con una medida, debemos aguantarnos, ser medidos con esa misma medida nosotros. Es más, primero nosotros debemos ser capaces de ver cómo está nuestra vida respecto de lo que vamos a comentar o vamos a sugerir que cambie para ver si es que nosotros no tenemos ese mismo problema. ¿Cómo puedes sacar en efecto la astilla del ojo de tu hermano si tú tienes una viga en el tuyo? No ser hipócritas. Y el punto C, el cristiano debe más bien ser un hermano. Hacerlo con amor y hacerlo encaminado a guiar a la persona para que comprenda, una vez que nosotros hemos hecho esta introspección de comprender qué nos está afectando, cómo debería actuar el hermano. Y acompañarlo en ese proceso y mostrarle amor. Y aquí va una dura también excepción. ¿Qué actitud debemos tener hacia los perros y cerdos? Con esto, rápidamente les puedo mencionar que se refiere hacia
no tratar a las personas como perros o cerdos, sino que si nosotros estamos dando este alimento que es muy valioso, que ha sido consagrado a Dios, a un perro, probablemente no lo va a valorar y simplemente o hasta lo ignore o lo despedace y no lo pueda apreciar. Y si le das a un cerdo perlas, probablemente al intentar comerlas se lastime sus dientes y vuelva y ataque a la persona que le ha dado esto. Con esto no digo, y se contradeciría en gran manera con la gran comisión que nos dio Dios de predicar el Evangelio, por lo cual no se contradice. Y estas personas específicamente quizá que cataloga el Evangelio como perros y cerdos, son quizá las personas con una actitud que han renegado totalmente de Dios a pesar de haberlo escuchado, a pesar de haberlo conocido, han decidido repudiarlo e inclusive blasfemar. Y obviamente nos llama a tener ese tipo de medidas. Y bueno, también habla sobre la actitud que debemos tener hacia nuestro Padre Celestial, sobre el respeto y el amor que debemos tenerlo. Y obviamente yo me enfoqué un montón en las promesas que hace Jesús, que es amarnos, es acompañarnos. Pero les invito en verdad a que le lean un poco más a fondo esta sección, por favor, y también puedan seguir revisando y actualizándose quizá en toda la guía que llevamos hasta el momento del Camino Angosto. Ha sido en verdad muy rico revisarlo y darle una o dos lecturas. En verdad les invito a examinar todo el material adicional que también se encuentra disponible en el link que ya se les había enviado, pero lo podemos reenviar y que está, no, más que reenviarlo, está, si no me equivoco, dentro del grupo. Pueden chequearlo en la descripción del grupo en WhatsApp. Y bueno, con esto mencionado, yo les agradezco en verdad su tiempo y toda su atención. Espero que Dios les bendiga, que tengan una linda noche y que puedan tener un tiempo de reflexión. Y antes de quizás cerrar este espacio, quisiera orar. Quisiera orar por ustedes y por todo esto que quizá Dios también nos ha ido explicando de a poco para poder aplicarlo en nuestras vidas. Dios, gracias por esta noche, por darnos otro día más con vida, por permitirnos encontrarnos con más verdades sobre ti, sobre tu reino, por permitirnos tener una relación más firme y fundamentada contigo, porque nos amas, porque tú quieres que te sigamos conociendo más, porque quieres que tomemos las decisiones adecuadas y justas y que demostremos también con nuestros actos que somos tus hijos, Dios. Gracias por tu amor, por todos los chicos que están aquí. Bendice el resto de esta noche y que el resto de este estudio siga permitiéndonos encontrarnos con más verdades y que todo lo que hagamos siga siendo para tu honra y gloria, Dios. Gracias por tu amor y por permitirnos estar aquí. En tu santo nombre, amén. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Juanca, por todo. Les deseo una linda noche y que Dios les bendiga un montón, en serio. Gracias.